Bueno, primero que nada, muchísimas gracias a mi amiga Alba por invitarme, a tener la oportunidad de compartir un poco más acerca de mi testimonio que siempre me ha venido causando intriga, temor, nervio, porque nadie le gusta quizá recordar la vida anterior o recordar esa etapa de ceguera, esa etapa de búsqueda, esa etapa de sed de sediento que uno tuvo en sus primeras instancias. Pero ese sentimiento fue el que me hizo huir un poco de dar mi testimonio, de huir un poco de hablar acerca de cómo yo he venido conociendo a Cristo, porque conocer a Cristo es un caminar, es un descubrimiento completo que espero van a acompañarme en este conversatorio, porque ese Señor que yo voy conociendo cada vez me va enamorando cada día más y fue el que me da la valentía, la valentía para poder yo expresarme y saber y hacer de forma tal que otros vean mi testimonio y quizás puedan identificarse con lo que están pasando actualmente y puedan ver que hay una luz al final del camino. Principalmente mi nombre es Joel, soy de Venezuela, estado de Yaracuy, un estado particularmente en Latinoamérica conocido por un territorio que es perteneciente a la brujería, lamentablemente es como se conoce aquí en Latinoamérica, el estado donde yo vivo, pero más sin embargo, yo nací en una familia cristiana, católica, 100% católico, católico no solamente de ir solo a misa, sino que unos católicos muy arraigados, fuimos parte, mis padres fueron parte de una comunidad misionera y misionamos constantemente. Yo te podría decir que mis hermanos y yo nacimos literalmente en una misión, nos cambiaron los pañales en misión y viví dentro de todo el escenario en esta etapa misionera con mis hermanas y con toda la familia. Pero desde niño, desde que un infante de 3 años, uno no sabe qué es lo que están haciendo los padres, veíamos que vacaciones, íbamos en vez de a la playa, íbamos a estos campamentos, zonas rurales, evangelizar. Y esa etapa fue una de las mejores infancias, que de verdad es un compromiso que tengo para mi hija, que actualmente tengo una hija, es darle esa oportunidad que ella descubra ese dar de tiempo a los más necesitados, mientras otras personas están de paseo. Quizás hay personas que literalmente no tienen la oportunidad de ir a la playa, ir de paseo, ir del país y irse del país a otro, a dar un tour. Hay muchas comunidades que son extrema pobreza y nosotros salir de nuestra zona de confort y dedicarle ese tiempo, libertad hacia ellos, es algo que yo actualmente, haciendo un contraste, es lo que yo entiendo y valoro actualmente y es algo que yo le quiero heredar a mi hija también. Es un compromiso que yo me he planteado porque es una de las experiencias que son más bonitas en mi etapa de crecimiento, mi etapa de niñez. Sí, yo sé, y es como conflictivo, quizás difícil de entender, que es mejor para un niño quizás estar en la playa, quizás estar de vacaciones, a estar en una etapa, en una escuela, durmiendo un poquito incómodo, comiendo no muy bien, con los zancudos, todas las limitaciones o inconvenientes que se tiene ir del campamento en una zona misionera laical. Pero luego, a pesar del pasar del tiempo, tú entiendes la riqueza que se tiene y la riqueza que hoy por sí están dando fruto, que quedan marcadas en el corazón, y es algo muy bonito que poco a poco uno se va dando cuenta de los resultados, la riqueza que se tiene hacer este tipo de servicio. Más sin embargo, en esos momentos que yo estuve en esa actividad, obviamente yo era un niño, no entendía qué se trataba, para qué, por qué estaba yo allí, por qué había que evangelizar, porque había tantas preguntas que uno lo invade. De niño lo ignoraba, después en la pubertad sí me vine haciendo estos cuestionamientos y era como que no entendía del todo, por más que me explicaban mis padres. No era mi idioma, porque obviamente uno estaba en la etapa de pubertad, uno estaba un poco más rebelde. Y me fui alejando un poco, víctima de que no conocía o pensé que al ver y estar contaminado en el internet, porque cuando uno está expuesto, un niño está expuesto en las redes sociales, al internet, constantemente a otros medios de comunicación,
es una invasión de cosas que te van pervirtiendo. Es una invasión de cosas del mundo que tratan de dañar toda la crianza que tuviste desde niño, que tanto cuesta educar a un niño en la fe, y el internet, las redes sociales, la sociedad va a tratar de dañar. Y eso yo lo viví, mi fe en ese momento, 14, 15, 16 años, se vio un poquito en conflicto, se vio perturbada ante tantas corrientes de creencia, porque hasta los momentos yo conocía una sola fe, una sola doctrina, y es lo que me habían planteado, es lo que veía en mi familia. Entonces, yo al ver otras corrientes, me empecé a cuestionar mi fe y quise quise olfatear un poco qué había más allá. Cual hijo pródigo me descarrilé un poco y me gustó todo lo que es la órbita de la música urbana, del hip hop como tal. Tanto así que empecé a escribir mis músicas, me empecé a vestir como ellos, me empecé a socializar con gente de un entorno no muy bueno en el sentido de resultados, no muy bueno en el sentido de comportamientos, de conducta, pero era un entorno que yo veía como algo diferente a lo que se me había venido enseñando, y ellos, por lo menos mi familia, yo lo veía así, que personas que no eran de la fe, quizás llegaría su momento, pero lo veíamos como, yo lo veía como algo distante. Yo me quise unir a ellos, no solamente para aprender, sino que me llamó la atención la música, pero en ese caminar yo me enfrié un poco con ellos, vi muchas cosas perversas, vi amigos que se perdían en el alcohol, vi personas que se perdían en el tabaco, vi personas que se perdían en la drogadicción, vi muchas cosas turbias, mas sin embargo el Señor me sostuvo porque me sostuvo por la crianza, a pesar de no tener a mi papá en esos momentos, mi mamá en esos momentos, mi familia en esos momentos, donde yo estaba rodeado de esas amistades, yo tenía impreso en mi corazón todo ese panorama y aquellas cosas que de niño yo no entendía, pero escuchaba, las tenía impresas, y yo sabía que hasta el sol de hoy comprendo que es mi ángel de la guarda, que me alentaba a rechazar esas ofertas hacia distintas cosas que ofrecen en ese mundo. Pero quise seguir en esa órbita, me involucré más de lleno en amistades de ese tipo, y fui caminando con ellos durante muchas etapas de mi vida, unos 4 años, logré tener muchas amistades, lamentablemente delincuentes, personas que estaban en reclusión, presas, pero yo con una inocencia, mi perspectiva decía, yo mientras no haga lo mismo que ellos, no tengo ningún problema. Yo mientras sea mi conducta, no tengo ningún problema. Pero es algo que poco a poco el enemigo te va atrayendo poco a poco más. Yo ahí empecé a probar la bebida alcohólica, que antes no la conocía del todo, pero ahí, digamos, no me sentía señalado, me sentía que algo normal, el cigarrillo y otras cosas que solamente no llegué a caer nunca en los estupefacientes, nada de eso, pero sí en esa órbita estuve, en la mala vida, mujeres y todas esas cosas. Son cosas que no me enorgullezco, son cosas, pero que da pena, da vergüenza decirlo, como les comentaba al principio del video, pero son cositas que te hacen reflexionar y son cosas que te hacen ser parte de ese mundo para tú poder hablar a los jóvenes y para tú poder convencer a otras personas que tú también estuviste allí. Yo lo veo desde ese punto de vista y es algo que me ha permitido salir adelante y hablar con jóvenes que actualmente están pasando por ese episodio que yo estuve allí y yo he podido salir de allí. Lo que pasó mucho tiempo en ese género urbano, que yo estaba en esa dinámica, en esa tónica, en esa diatriba. Mis padres sufrían en silencio, me preguntaban constantemente sobre qué hacía, cuál era, porque no querían quizás imponerse, porque sabían mi conducta, que si se imponían yo más arraigado iba a estar en ese mundo. Entonces ellos me trataron como un recelo, me respetaban mi libertad, porque si yo
siempre les fui honesto, les decía, no, o sea, yo no estoy haciendo nada ilícito, yo lo que estoy pasándomelo con ellos hacen sus cosas, pero yo no. Estaba como jugando con fuego, lamentablemente no lo veía yo, ellos me lo repetían, mis padres me lo repetían y yo no lo entendía. Yo, bueno, adelante con lo mío, yo seguía en ese mundo, pues para mí era algo normal, me enfrió ese mundo, mi camino de la iglesia, ya yo no quería misionar, ya yo no quería ir a la iglesia, ya no quería ir a misa, ya no quería ir a la Eucaristía, o sea, de verdad me enfrió porque al estar rodeado de personas que para ellos su felicidad no se centraba en eso, yo decía, bueno, perfecto, son felices y no conocen a Jesucristo. Entonces quizá mi educación, mi crianza me han lavado el cerebro, como muchas veces me lo llevaron a decir, te han lavado el cerebro de niño y por eso tú te crees en eso. Y yo lo llegué a pensar. Obviamente a los 16 años ya yo tengo, quizás maduramente uno puede analizar más y es mi punto, fue mi punto de vista en ese momento y yo dije, bueno, perfecto, es una idea, pero no todo tiene que ser y centrarse en la Iglesia Católica. Personas pueden ser no creyentes y ser buenas personas. Que era mi concepto y seguía adelante, me enfrié completamente, veía tonto, veía una pérdida de tiempo, asistir a la Eucaristía, mas sin embargo cuando me tocaba no entendía nada, ahora menos entendía porque ya se había cerrado el corazón y se había cerrado mis oídos para entender y quizás ver lo que ocurría en la Santa Misa. Lo que me llevó tiempo después a evaluarme y me hizo cuestionar ese mundo que yo había vivido, un mundo católico, ahora viví un mundo no católico, un mundo urbano, un mundo del hip hop, que era la tendencia, que era vestirse bota ancha, hablar de dinero, estar con mujeres, el alcohol, el cigarrillo. En esa época yo pensé que eso era lo central, pensé que eso era todo. Me pasó algo impactante, que es el momento de la debilidad, que es un momento que todo el mundo está expuesto, nadie está exento de esos momentos de debilidad. Y fue cuando mis amigos particularmente pasaron por momentos difíciles personalmente, de índole personal, muerte de un familiar, sin empleo, sin dinero, problemas financieros, problemas de cualquier índole que cualquier persona humana pasa. Ese tipo de persona entró a un estado depresivo, de rabia, de molestia, se le veía en sus ojos, su comportamiento, su lenguaje, expresaba odio, rabia, rencor, todo era amenaza. Ahora todo, yo fui descubriendo un poco más esa cara real que se existe fuera de Cristo. Por más que al principio me la quisieron vender de mil maravillas, que todo era placer y dicha, en esos momentos de debilidad, de cuando tú empiezas a convivir con ellos, ves que todo no es color de rosa. Yo vi y entendí el vacío que se siente estar fuera de la iglesia. Lo vi en ellos. Momentos que tenían flaqueza, vi cómo lloraban, vi cómo se angustiaban, vi cómo entraban en depresión, rabia, que querían despejar su mente. Unos lamentablemente se entregaban a la delincuencia y no importaba que lo asesinaran, que lo mataran, porque bueno, su vida no había más nada que ellos. Si le mataban a un familiar o su hermano, ellos iban a vengarse porque bueno, ya su centro es la venganza. No había más nada. Yo fui viendo ese tipo de comportamiento, olfateé ese tipo de conducta y me vi en ese espejo, porque vi personas que, así como yo me empecé a juntar con ellos, otras personas también nos empezamos a juntar con ellos, y esas personas que entraron conmigo a ese mundo de ese estilo urbano, vi cómo se perdían, vi cómo ya no eran lo mismo, ya sus ojos no brillaban, sus ojos eran un poquito más apagados, y recordemos que los ojos son la luz del alma. Entonces, vi esa oscuridad en ellos y yo me frené y yo dije, bueno, ya va, un momento, no me gusta lo que estoy viendo, no me gusta lo que estoy olfateando, no me gusta el estilo de vida, no me gusta ese sentimiento de despertar cada mañana y sentirme vacío, y es lo que te ofrece el enemigo. En el alcoholismo, después que pasa el alcohol, te queda un sentimiento de vacío.
después que pasa la fornicación, después el momento siguiente pasa un sentimiento de vacío, el cigarrillo, y así como tantas otras conductas y actos y sustancias que te hacen sentir vacío. Y tú quieres llenar con otra cosa, quieres llenar con conducta, quieres llenar con diversas cosas más, y al final quizás es como cual perro quiere morderse la cola, que nunca lo va a hacer, y es una cosa, una búsqueda inquietante por algo que es totalmente inicuo, es algo totalmente vacío y insaboro, que como es la vida sin Dios. Cuando yo veía esto, tomé la decisión, dejé de pasarme con ciertas amistades, dejé de pasármela con ciertas amistades, de hacer ciertas conductas, pero igual heredé de esa conducta el alcohol, el cigarrillo y otras conductas como las malas palabras y todas esas cosas, que fueron años de convivencia con ellos, y algo que fue parte de mí durante mi preadolescencia. Lo heredé porque tenía mucho tiempo pasándolo con personas así, era mi estilo, y bueno, me costó bastante cambiar mi forma de ser, mi pensamiento en sí. Luego, ¿qué me tocó? Ver nuevamente a mi familia. Yo digo, bueno, otra vez la iglesia católica, otra vez mi iglesia, lo quise intentar, no vi nada nuevo para mí, yo estaba viendo, pero con ojos de querer estar decepcionado. No vi con ojos de decir, Señor, ilumina, Señor, deslumbra, Señor, hazte cargo. No, yo vuelvo a la iglesia católica, que nunca dejé de ser católico, sino que vuelvo a ser perteneciente, vuelvo a ser parte nuevamente, querer formar parte de esa iglesia activamente, pero lo hice con un ánimo de querer abandonar. Lo hice como un plan B. Me enfrenté a la iglesia católica nuevamente para unirme, servir, conocer a Cristo y conocer a esas personas que tanto llegué a hablar en su momento, pero yo lo quería conocer, pero con un plan B. Yo decía, bueno, yo voy, pero yo sé que lo más seguro es no conocer a Cristo, yo sé que lo más seguro es todo un invento, yo sé que lo más seguro esto no va a llevar a nada, sé que lo más seguro esto es cultural, sé que quizás puede ser que Dios no existe y todo está en nuestra cabeza, y fui con esos pensamientos, por supuesto, que Dios nos iba a revelar ante un corazón tan insensato, tan soberbio y tan falta de fe. Vi, obviamente no iba a descubrir más nada y me sentí vacío otra vez. ¿Y qué tenía yo? No podía volver a ese mundo urbano porque no me gustaba, literalmente la parte humana no me lo iba a permitir, y lo quise llenar con otras ideologías. En mi familia, si bien el gran número era católico, había un pequeño resto que no eran católicos, eran ateos, eran agnósticos, y ese pequeño resto eran personas muy estudiosas, personas que tenían su posgrado, personas que tenían mucha preparación. Y yo dije, bueno, quizás si yo me preparo, si yo me la paso con personas así, quizás logre descubrir que en verdad la iglesia católica no es el centro, puede ser otro centro, puede ser otras cosas. Entonces quise, así como vi y me sedujo la parte del movimiento urbano, me sedujo el estudio. Me fui de lleno a querer ser como otros ideales, otras personas que admiraba, empecé a admirar por su forma de léxico, por su forma de expresarse, por su reconocimiento, y fue la parte estudiantil. Quise estudiar ingeniería civil, me gradué en ingeniero civil, estudié un diplomado en inglés, estudié una gerencia de proyectos, de verdad, quise llenarme un poco de eso. Y sí, indagando de forma como lejanamente, indagando un poco cómo es el comportamiento cristiano, pero en vista de la perspectiva científica, en vista de la perspectiva racional. Entonces, quizás la razón y la fe no están de la mano, decía yo, quizás yo pueda responder a preguntas en torno a la parte lógica, pasarme con personas estudiosas, profesores. Yo le indagaba mucho acerca de su fe, yo preguntaba algo y es porque tenía una sed. Y siempre las personas que me conocen siempre van a saber que no es ahora, sino que desde siempre yo tomo y hablo cosas inherentes a la fe, inherentes a la iglesia, porque me gusta conocer su perspectiva. Más allí, porque quise demostrar, o que ellos me demostraran, que realmente Dios no existe,
o que realmente la Iglesia Católica no es lo principal. Entonces siempre estuve como con esa diatriba, siempre estuve con esa sed de querer adquirir más conocimientos, porque yo pensaba que entre más conocimiento, menos católico iba a ser. ¿Qué pasa? Me pasó algo que fue similar a lo que me había pasado en el mundo urbano. Yo cuando empecé a familiarizarme con colegas ingenieros, doctores en ingeniería, personas que eran muy profesionales, de verdad, son ricas personas para comentar, para hablar, temas de conversaciones de verdad muy amplios, ricos, que te edifican el mundo. Y me gustaba, de verdad, no lo niego, me gusta y actualmente disfruto una conversación de esa índole, de cultura general, donde yo salga edificado, porque tampoco puedo decir, no, yo solamente hablo de temas de la iglesia. No, sí hablo ahora de temas de la iglesia, pero sí me agrada tomar un café, sentarme con una persona que de verdad destile información que yo pueda aprender y la persona pueda escuchar y hablar. Eso me encanta y me fascina de las personas. Por eso creo que tengo un poquito de temple en los lives que yo hago, donde comparto con personas de distintos credos, que es una de las características que Dios, al final sé que Dios me dio esa fortaleza y me preparó por ese camino. Luego, para no adelantarle un poquito, en esa etapa de estar rodeado de personas intelectuales, humanamente, vi algo característico también. Vi que cuando pasaban aflicciones, lo viví cuando me tocó emigrar, que a pesar de que tuve que salir de mi país, fui a Colombia una temporada, no tuve éxito, fui a Lima, Perú. Gracias a Dios conocí personas exitosas, me dieron la oportunidad de trabajar en sus empresas. Duré 3 años trabajando allí con mis no residentes, hicimos 2 edificios, de verdad fue de bendición gratamente, y vi más figuras profesionales que no creían en Dios, que no iban a congregarse, que no tenían ningún credo o creían en Dios a su conveniencia. Creían que yo creo en Dios, pero yo hablo con Dios de vez en cuando, y eso me gustaba porque se amoldaba, era un Dios que se amoldaba a uno. Y yo decía, me gusta ese Dios, me gusta un Dios que no tenga que tocar la moralidad de uno, que no tenga que venir un sacerdote a decirle algo a uno. Entonces me gustaba eso. Entonces era un Dios a tu conveniencia, y yo dije, perfecto, me encanta esto, lo asumo. Y bueno, fue la parte religiosa que quise cubrir en mí, porque siempre tuve esa sed religiosa, de ese algo, de ese llenar algo. Lo quise cubrir con eso, pero tal cual le pasó a Adán y Eva, que quisieron vestirse de hoja en el momento que pecaron, y las hojas no duran nada. Las hojas lamentablemente no duran nada, y Dios le da a uno vestidos de cuero, vestidos de piel, que son los que permanecen, y es la fe, la doctrina, la esperanza, que es la Iglesia Católica, que hoy mismo lo conozco. Cuando yo estuve rodeado también fuera del país con personas así, vi que al momento de la muerte, que me tocó una penosa momento que voy a comentar, y un amigo que yo admiraba mucho, que era mi jefe, era el gerente nacional de esa empresa, y tuvimos el momento de compartir mucho. Él me comentaba, me daba consejos, cómo mejorar, cómo me pagó varios cursos allá en Lima. Y yo lo veía como un referente, ¿verdad? Era mi estandarte. Yo decía, yo quiero ser como él. Yo llegaba tanto hacia las 11 de la noche, él me mandaba un mensaje y yo abría mi laptop y a las 11, 1 de la mañana me acostaba, me iba a las 6 de la mañana a trabajar. Y era mi vida, porque yo lo veía así a él. Una persona muy entregada, hasta que en una de las viajes que tuvo lamentablemente mi amigo, el gerente, lo picó un zancudo en la selva de Lima y le dio dengue. Él, por querer seguir trabajando, descuidó su salud, hizo ver como que si eso no pasa nada, eso es algo normal, eso se me va a pasar. Continuó trabajando hasta un momento que llega a Lima. Yo lo veo mal, le dije de verdad, le dije, mira, moja, ten cuidado, atiéndete. No le hizo caso omiso hasta que en su casa no pudo más, y su pareja lo llevó al hospital y se dieron cuenta que tenía dengue hemorrágico. Luego de estar internado, duró 2 días en el hospital y lamentablemente falleció. Ante la pérdida de esa gran persona, me dolió. Era peruano, pero era un amigo, para mí era la figura que yo seguía, y yo no quise seguir ese ejemplo. Lamentable, no por ponerlo de mal ejemplo, sino que yo me vi allí y yo vi lo que me rodeaba, y fue una frialdad tan cruda
y no me gustó. Fue una frialdad de literalmente al día siguiente mandaron un correo, mira, lamentamos la partida de fulano de tal, no voy a decir el nombre, y mañana va a llegar el sustituto que va a hacer y fue lo único que se habló. En la empresa jamás hablaron de esa persona, no hubo un respeto, no hubo un homenaje, y se sintió el vacío. Ajá, y yo decía, ajá, pero tanto entrega al trabajo, tanto entrega al estudio, para después terminar con las manos vacías, para después terminar con esa sensación de no tener nada, para después terminar con una sensación de depresión. Lamentablemente a él le tocó la muerte, pero a otros le tocó cosas como era la depresión también, como era problemas financieros, como era problema de separación con su pareja. Obviamente, si tú no entregas el trabajo, descuidas a tu pareja, y yo logré tener amistades, y tengo amistades todavía que por entregarse a su trabajo han quebrantado su matrimonio, han descuidado, han sido más trabajadores que esposos. Entonces son cosas que me logré ver de primera mano también, en ese mundo de full trabajo, ese mundo de full estudio, ese mundo de full información, no era suficiente, porque en ese momento de debilidad, de ese momento de vacío, en ese momento de oscuridad, de tentaciones, de problemas, te ibas a sentir vacío y ibas a hacer la misma conducta que hacían los maleantes en barrio. Entonces yo dije, no. Y yo me evalué, yo recuerdo que yo me analicé mucho y decía, no, mío, no puede ser que esté pasando esto nuevamente. Yo estoy viendo esto pensando con una etapa ya maduro, 25, 20, 26 años más o menos tenía. Yo decía, Dios mío, otra vez. Yo pensaba que esto era lo mío, yo pensaba que esto era lo esencial, yo pensaba que con esto me iba a llenar, y me di cuenta de que no. Analizando esto, por supuesto, yo siempre fui viendo a mi familia referente, porque yo decía, esto se deprime, ¿qué pasa con mi familia? Yo veía que mi familia también pasaba por problemas. Mi papá pasó por miles de problemas, mi mamá, ni se diga, mis tíos, mis hermanas, mis familiares, de verdad pasaron problemas grandes, uno más grande que otro, pero la diferencia es el enfrentamiento a estos problemas que pasaron. No te estoy diciendo que mi familia sea la más santa, sino la conducta y el actuar que se da ante los problemas. Mi papá, ante tantos problemas que tuvo económicos, mi papá yo no lo vi maldiciendo nunca. Yo nunca lo vi que llorando, deprimido en el suelo porque no podía mantenerlo, nunca, jamás. A pesar de que seguramente pasó momentos duros, porque no éramos económicamente estables tampoco, éramos una familia de clase media-baja, teníamos nuestro sustento, pero no teníamos la oportunidad como otras personas. Pero nunca vi a mi papá deprimido, nunca vi a mi papá con ese dialecto de maldecir, arrepentirse de tal trabajo, arrepentirse de tal. O sea, esa forma que yo veía en esos dos polos que tuve en el momento de la vida urbana, y ahora en el momento supuestamente profesional e intelectual, entonces yo veía que era totalmente diferente. Algo que me hizo afianzarme, y yo me di con la realidad. Yo dije, bueno, yo creo que no vale la pena buscar otras cosas más, yo creo que no vale la pena seguir buscando, porque no saben que me iba a meter tanto así, que miré con recelo otras religiones antes de volver a casa. Miré el Islam, lo analicé, miré otras culturas, miré de verdad varias religiones que yo por la terquedad de no querer ver la realidad, y quise perderme más. El enemigo me quiso perder más y que pasara mi vida en esa búsqueda triste, en esa búsqueda lamentable, que es algo que me llama mucho la atención. Personas que gracias a Dios me dio la oportunidad de analizarme eso a mis 26 años, pero personas que tienen 50, 60 años y andan en esa crisis de fe. Esa crisis de fe, yo le doy muchas gracias a Cristo porque no me permitió cargar mucho tiempo esa crisis de fe. Pues a los 26 años yo sé que es una edad avanzada, pero yo me di cuenta en ese momento y bueno, perfecto, voy a darme la oportunidad. Me acuerdo que estando en Lima, yo quise hacer las cosas bien con Jesucristo, con mi iglesia. Yo estaba viviendo en esa etapa en concubinato, en unión libre con lo que ahora es mi esposa. Estaba viviendo en Lima, Perú, víctima del exilio,
y fue algo muy forzado porque, bueno, estábamos afuera, tenemos que vivir juntos y toda la cosa, pero sin una moralidad, sin algo que te hiciera sentir como que, bueno, yo tengo que casarlo, no, porque yo no creía en esos estándares que marca la iglesia. Pero cuando yo me voy de frente al Santísimo, yo hablo con el Santísimo, Señor, aquí estoy. Vamos a ver, guíame otra vez, o sea, henme aquí, dime en qué puedo ayudar, porque yo todavía sentí esa sed. Yo sentí esa necesidad de poder ayudar, de poder contribuir. Pues yo veía que otras personas cantaban, yo no sé cantar. Yo veía que otras personas hacían dinámica, yo no sé hacer dinámica. Otra persona era charlista, yo no sé ser charlista. Otra persona era catequista, yo no sé llevar el orden de una catequesis, sé que el trabajo que lleva. Y yo andaba así como buscando mi puesto. ¿Qué pasa? Me dio la oportunidad de idearme un plan que yo lo propuse. Me dio la necesidad, porque siempre que iba a la iglesia, en esa capilla de Lima, en San Juan de Lurigancho precisamente, yo iba y yo veía cómo hacían rifas, sorteos, eventos para recoger fondos, para ver cómo construían capilla, para ver cómo construían, habilitaban. Yo fui muy visual, y al ver cómo habían techos que se están cayendo, paredes que necesitan mantenimiento, cosas, necesidades que requerían la ayuda profesional. Y yo lo veía mucho y aquí la gente puro contribuye para limpiar los bancos, pero fíjate, aquí le falta esto, aquí deberíamos construir esto. Yo tenía las ideas hasta que el Señor me dijo, bueno, todas las habilidades de la ingeniería civil que yo daba a las empresas, que yo fui dando a otras personas, porque yo no utilizarlas para el Señor. Me dio la oportunidad, hablé con el párroco y hicimos un proyecto, le hice los planos, de verdad, yo me sentí dichoso, yo sentía tengo mi espacio, porque es una de las cosas que uno dice, yo no sé en qué servir, yo no sé en qué servir. Si es médico, piensa que no tiene sillas en la iglesia, siente que no tiene un lugar, solamente ir a misa. No, los médicos también tienen su puesto en la iglesia. Los laicos son figuras importantes. Yo vi el vacío que había en la etapa de construcción, en la etapa de remodelaciones, en la etapa de mantenimiento constructivo de infraestructura de toda la iglesia, de todas las parroquias que yo veía. Yo decía, aquí hago falta, y quise dar mi servicio. Lo di allí, hicimos ese proyecto, se construyó, yo feliz y plenamente, y fui descubriendo, no por otras personas que me decían, sino por esa necesidad de comulgar, esa necesidad de estar más feliz, porque yo estaba feliz, pero yo quería estar más feliz. Yo sentía como que algo que me impulsaba desde el corazón a estar en plena comunión con Cristo. Analicé, hubo mi etapa de análisis, por supuesto, de saber si me iba a casar, si la persona que actualmente estoy casado era la persona para mí. Me indagué, me cuestioné, vi video, cómo yo prepararme, hicimos el curso prematrimonial. La decisión fue que sí. Nos vinimos a Venezuela, después de tener la construcción allá, yo estaba dichoso, feliz, nos casamos. Y yo decía, cada vez me hacía más perteneciente a esa iglesia, me sentía dichoso, es la alegría que yo comparto actualmente en las redes sociales, que es la vida de un simple laico, es la vida de un simple joven que cada vez quiere descubrir más al Señor. Y es algo que no te impulsa una persona, no te impulsa un sacerdote, el que te impulsa es Cristo a través de tu corazón. Yo la limitancia y la terquedad que yo decía, yo quiero conocer a Jesús, pero que Jesús me llame audiblemente, que Jesús me diga, Joel, venga acá, no. Eso no ha ocurrido, seguramente a otros le ocurre. A mí no me ocurrió así, sino el fervor en mi corazón de yo saberme en qué lugar yo ayudar. Y cuando ayudé, en ese momento me sentí más enamorado y quise hacer más en Colombia. Pude establecer unos proyectos de construcción. Aquí en Venezuela también establecimos unos proyectos también que están en ejecución. Y me he mantenido en esa órbita. Y yo sé que los proyectos que yo tengo en mi cabeza en referente a la construcción de mi iglesia van a ir en desarrollo, van a ir creciendo, porque yo quiero que los profesionales en la iglesia, las personas que son estudiadas, que se han preparado a lo largo de su carrera, también pueden servir a la iglesia. Servir a la iglesia no es ir a limpiar solamente, no es ir a contribuir, sino a la iglesia no es las cosas que nos han querido instaurar años de tradición, sino que servir a la iglesia es activamente. Todo el campo profesional tiene una actividad plena de lleno que solamente el Señor sabe.
yo no sería injusto yo decir que para ti el Señor que te necesita, pero el Señor está vivo, está presente en la Eucaristía cada jueves, particularmente que te has puesto. Háblale con todos los conocimientos que traes a través de tu vida, que has aprendido. Si eres bueno para editar video, bueno, dalo a la vida de la iglesia. Si eres bueno limpiando, bueno, dalo a la vida de la iglesia. Si eres bueno haciendo lo que sea, siempre vas a tener un territorio en la iglesia, siempre vas a tener esa... Que va a haber problemas, sí va a haber problemas, pero el Señor te va a dar esa alegría de hacerlo con honestidad, de hacerlo pleno, hacerlo dichoso. Posteriormente, cuando estaba, cada vez me enamoraba más, porque lo bueno del Señor es que el Señor tiene un amor infinito, que yo no lo entendía. Yo pensé que era una etapa estacionaria. Yo pensé que conocer al Señor era, ok, lo conozco con mucho gusto, que me quedo. No. Y es algo que me agrada, porque el conocer al Señor es más te enamora y más te involucra y más lo sigue y más cosas hay para él y más cosas aprende y sigues aprendiendo en ese caminar, que eso te da dicha, te causa dolor en ciertas cosas porque te va depurando de ciertas actitudes, pero te da esa fortaleza, esa llenura, esa entrega, que es algo que lamentablemente no te lo va a dar el mundo ni te va a dar cualquier otra cosa, que no te lo da, que solamente lo puede dar Jesucristo. Yo me acuerdo que hubo un curso que, por curiosidad, fíjense cómo el Señor seduce. Me dicen a mí, eso fue hace año y medio ya, yo estaba en el servicio y no había muchas construcciones porque Venezuela estaba pasando por una decadencia, estamos todavía pasando una decadencia fuerte, y la etapa de construcción se ha venido frenando un poco por la economía, y dije, bueno, si no hay nada que hacer, ¿qué voy a hacer? El Señor actúa. El Señor actúa, porque los proyectos se congelaron y yo no sabía qué hacer. Y yo, bueno, obviamente yo estaba trabajando, haciendo mis actividades, pero yo decía, bueno, ¿qué hago? Empiezo a subir contenido por las redes sociales, empiezo a hablar de Dios en las redes sociales, en Instagram, Facebook, TikTok. Empiezo a hablar en las redes sociales, mis conocimientos, lo poco que yo conocía de teología, lo poco que yo conocía de mi fe, lo empiezo a exteriorizar, pero siempre evitando dar mi testimonio como lo he venido dando últimamente este año, pues el Señor me ha llamado a esto, pero siempre con ese recelo. Pero bueno, fui en eso y hasta el momento yo dije, bueno, yo creo que me voy a quedar solamente haciendo videos y yendo a la Eucaristía. Me quedé con eso, pero algo me motivó. Algo me motivó a ir a un evento de evangelización, y en ese evento de evangelización me dicen, Joel, va a haber un curso de liturgia. Si quieres, tú como que eres muy curioso en eso, si quieres te uno, yo me voy a meter y todas esas cosas. Y yo, el curso de liturgia, ¿cómo es? No, es para saber cómo es la liturgia. Yo me ingreso a ese curso de liturgia, pasaron meses de preparación, me gustaba la temática, me gustaba porque entendí más la misa. Yo la misa no la entendía, yo no sé, me paro, nos arrodillamos, nos sentamos, nos paramos. Yo decía, bueno, yo sé que esta es la fe, pero bueno, no entiendo del todo, porque hay que hacer esto, bueno, vamos a hacerlo. Pero no entendía. En ese curso de liturgia el Señor me termina de enseñar qué es lo que necesito, porque sí, como yo era terco, yo me gustaba el estudio, el Señor me dijo, bueno, ¿no te gusta el estudio? Bueno, vas a estudiar liturgia. Entonces estudié esa liturgia y luego hubo una preparación aparte, me iban a separar las personas que iban a ser ministros de la palabra, y me dijeron, bueno, viene un estudio un poquito más detallado, los que quieren seguir es para ser ministro de la palabra, los que no, hasta que llega el curso. Y yo decía, no, yo no me voy a quedar con eso, yo quiero saber un poquito más. Y el padre nos dice, ojo, el que quiera ser ministro, cuando quiera dejar de ser ministro, deja de ser. Yo, perfecto, no hay un problema, no hay un compromiso así como con un casamiento. Entonces yo me voy de frente y yo voy con ellos. Me encantó más, me conocí varias cosas y logro tener la dicha de consagrarme al altar como ministro de la palabra. Logré tener la dicha de servir a Dios en el altar. Me asignaron una parroquia, una capilla que está aledaña, y en ese caso hemos estado en ese caminar, en ese descubrimiento, sin dejar de hacer las otras actividades en las redes sociales, sin dejar de prestar servicios de ingeniería en la iglesia, que poco a poco ha venido otra vez tomando marcha. Pero lo que digo con esto es que el Señor siempre tiene algo para decirte, siempre tiene algo para darte, siempre tiene un campo y un territorio donde tú tienes que dar frutos, porque en resumidas cuentas, uno está en este mundo para dar frutos, uno está en este mundo para dar, no solamente para recibir.
y lo que es los otros mundos, lo que es el mundo como tal, te enseñas a recibir, a recibir, a recibir, pero nunca te enseña a dar, o te enseña a dar lo que te sobra, te enseña a dar por lástima, te enseña a dar porque me da cosas, pero no te enseña a dar con amor. Es la diferencia, que de verdad que es una de las cosas que yo valoro bastante, y el mensaje para todas aquellas personas que logren escuchar este testimonio es que denle la oportunidad a Cristo de que les hable. Denle la oportunidad a Cristo de que hable con ustedes. Callemos todo lo que es el sonido exterior del mundo, callemos por un momento, por una semana, dense la oportunidad, porque a veces uno está tan contaminado por tantas toxinas que es las redes sociales, el New Age, tantas cosas que de verdad nos perturban, y cualquier cosa que venga de Dios lo etiquetamos y decimos, no, por ahí no es, no, mosca, estamos ahí como alerta de eliminar cualquier cosa que huela a Dios cuando queremos otra vez darle la oportunidad a Cristo. Entonces, les aconsejo una semana, que es una semana en tu vida, nada. Y no es una semana completa, o sea, es una hora a la semana, entra en oración, si tienes una capilla, una iglesia cerca, entra, conversa con Cristo. Al principio vas a sentir que Él no habla, así vas a sentir que solamente es hablar. Si no sabes hablar, míralo. Haz tus planes, como uno se planifica, mira, yo quiero hacer esto, ay, ¿será que hago esto? Imagina que estás hablando contigo mismo, pero en su presencia. Y poco a poco el Señor te va a dar soltura, te va a empezar a hablar, te vas a empezar a enamorar de Él, y poco a poco vas a descubrir tu posición en la iglesia, porque como tal cual lo decía nuestro santo San Juan Pablo II, los laicos son los brazos largos de la iglesia. Donde no llegan los sacerdotes, ahí estamos los laicos, ahí estamos nosotros, que tenemos que hablar de Cristo, que tenemos que hablar de la iglesia, porque los sacerdotes están limitados a una parroquia, están limitados a ciertas cosas, pero nosotros los laicos podemos llegar a esas zonas donde los sacerdotes no llegan. Donde los sacerdotes, si llegan, se aparecen, ya le colocan la etiqueta. Entonces, en nuestro trabajo, que no llegan los sacerdotes, que lleguen los laicos. En nuestro trabajo, donde no llegan los sacerdotes, que llegue esa persona a dar un aliento, que llegue esa persona a hablar de Cristo, que si hay un problema en la casa, si hay un problema en la familia, que nosotros podemos hablar de Cristo en cada ámbito de nuestra familia, y volvamos a introducir a Dios en nuestra escuela, en nuestra familia, en nuestro trabajo, en todas esas cosas donde la sociedad ha querido sacar a Dios, nosotros volvemos a involucrar a Cristo Jesús. Y bueno, de verdad, gracias, amiga, por darme la oportunidad, con mucho nervio, pero con gran alegría de compartir mi experiencia y mi vivencia, que no termina aquí, sino que esto va a seguir progresando, y no sé qué tiene destinado Jesús para mí, pero estoy alerta, con miedo, pero alerta y donde Él me diga.